mujer ha ejercido poder de diferentes maneras a lo largo de la historia. Que se fuerce a los hombres a combatir en conflictos bélicos y a estar dispuestos a morirse por el hecho de ser hombres, eso es, bueno, violencia de género. A mí me surgió esta reacción de decir, porque gracias al feminismo tengo voz, no se me permite disentir, en realidad no me libero de nada, solo cambiamos de dueño. La campaña de las plumas blancas, que fue una campaña de avergonzamiento y persecución a los hombres que decidían no combatir en la guerra o que eran desertores de la guerra. Aquellas restricciones que parecían existir para con las mujeres no tenían la función de explotarla, tenían la función de protegerla. ¿El feminismo empezó bien o empezó ya torcido? Empezó torcido. Conviene asociarlo automáticamente a violencia de género para poder sumar una cifra más y poder justificar, pedir más presupuesto, para poder justificar su existencia, para poder justificar que se les pague un sueldo por mantener el problema. Tendríamos que sacarnos esta premisa de la cabeza de que por ser mujer voy a estar para siempre oprimida. Me siento en el sofá, voy a hacer el café y tal, y me empiezan a hacerme como si fuera una intervención tipo Valentina. Estuvimos viendo tu canal de YouTube, no sé en qué momento te volviste a ser misógina. El feminismo que siempre ha sido dominante, que es el mismo feminismo dominante que tenemos a día de hoy, es el feminismo separatista, violento, que prendía fuego a propiedades, que perseguía a dirigentes políticos, y son muchas más las mujeres con las que vas a poder tener una relación saludable, que vas a poder tener una relación normal, que te van a querer, que te van a respetar, que las que te van a poner una denuncia falsa, gracias a Dios. Si siempre terminás con el mismo tipo de imbécil, quizás hay algo que tenés que ver en tu forma de relacionarte con el sexo opuesto. Que el feminismo tiene más ramas que un olivo. Tu sexo biológico. Cuando hablamos de los 400 millones de géneros, tal, no estás hablando de tu género, estás hablando de tu identidad como persona. Pero es que si no me sabe definir un hombre o una mujer, ¿qué me estás defendiendo del feminismo? Una mujer biológica es una hembra humana adulta. En el caso de una mujer trans, no es una hembra biológica, no es una mujer biológicamente hablando, pero ejerce el rol de mujer. Una madre adoptiva no dio a luz a sus hijos, no es una madre biológica, pero ejerce el rol. Estar en lo correcto y estar equivocado se siente exactamente igual. Que no estaba de acuerdo con el feminismo y tal, y después me terminó metiendo una denuncia falsa. Ariel Solane sufrió abusos por parte de su padre y su abuelo. ¿Crees que se están intentando desde arriba dividir a un poco hombres y mujeres para que haya menos familias y la sociedad esté más fragmentada en general? Si porque el feminismo te dio voz no te permiten disentir, entonces no te liberaron de nada, solo cambiaste de dueño. Se suele decir lo mismo de perro con distinto collar. ¿Por qué llevas esta frase como lema, Valentina? Bueno, en realidad esta es una frase que surgió en medio de un video contestando a este clásico eslogan por parte del feminismo, donde se señala a las mujeres que no nos identificamos con el movimiento con lo típico de gracias al feminismo podés opinar, gracias al feminismo podés opinar que no estás de acuerdo del feminismo. Y ahí es donde a mí me surgió esta reacción de decir, porque gracias al feminismo tengo voz, no se me permite disentir, en realidad no me libero de nada, solo cambiamos de dueño. Finalmente, ¿de qué sirve un movimiento que busca liberarte solo para apropiarse de nuevo de vos? Totalmente. Es que fíjate qué curioso, porque hace unas semanas entrevisté a Lupe, compatriota tuya de Argentina, y justamente, escuchando la entrevista de Jota que le hizo, mencionaba esta frase. Pero claro, dijo que era una frase como muy famosa, que se había hecho muy famosa, y cuando justo entré a tu canal y lo vi, dije, pero será la frase de Valentina. Sí. Digo, ostras, pues se ha hecho bien famosa, ¿no? Sí, es increíble porque además es algo que surgió de forma muy improvisada. Después la gente la empezó a repetir y hicieron las típicas imágenes estas con foto, el nombre. Y ahí lo primero que hice fue, bueno, hice camisetas con esa frase. Ostras. Y después vi que se empezó a popularizar, que la gente la empezó a usar en respuesta a cuando en redes sociales a las mujeres que opinan en contra del feminismo les decían esta clase de cosas. Y la verdad es que para mí es un orgullo. Porque es verdad que no es una idea nueva o que se me pueda ocurrir solo a mí, ¿no? Pero el hecho de haber podido poner en palabras algo que realmente representa tanto y que puede identificar a tantas mujeres, sobre todo ahora mismo, sí que tiene su valor. Totalmente, o sea, quizá el feminismo dice que ha estado oprimida la mujer por culpa del hombre, pero claro, si ahora el feminismo solo da voz a las chicas que les bailan el agua y a las otras, pues, como se suele decir, calladita te ves más guapa, claro, digamos, ha cambiado el opresor, ¿no? Exacto, si al final me vas a liberar únicamente para que pueda darte la razón a vos, ¿hasta qué punto me liberaste, no? Ese es un poco el punto, y algo parecido a lo que ocurre con esta supuesta liberación que quieren hacer de la supeditación, de estar supeditadas al hombre, al mismo tiempo que buscan reemplazar ese rol por el rol del gobierno, del Estado, del movimiento de turno.
Es un poco la misma dinámica de siempre tiene que haber alguien que dirija tu vida y que te diga cómo tenés que actuar. Que ya no te lo diga tu familia o tu circunstancia social o tu entorno, tu educación, te lo vamos a decir nosotras. Claro. Eso es esa dinámica. Vale, antes de continuar, Valentina, ¿por qué la gente debería escuchar esa entrevista hasta el final? No sé, fíjense ustedes, en realidad yo diría que la escuchen por lo menos por curiosidad y después que se fijen si les valió la pena o no. Perfecto. Bueno, antes para que te presentes un poquito, ¿quién era Valentina? Ojo, ¿quién era y quién es ahora? Bueno, a ver, pasó mucho agua bajo el puente, porque yo empecé mi canal con 19 años. Ostras. Hace casi 10 años que estoy en YouTube hablando de esto y... Claro, pero era de la crítica al feminismo, ¿no? Claro, sí, en ese momento no había nadie en la comunidad hispanoparlante por lo menos. Sí que habían canales en inglés y habían personas dentro de otros ámbitos que sí que empezaban a hablar de esto, pero no existía esto de hablarlo en YouTube. Y yo ni siquiera sabía que mi canal iba a ser de eso. Yo siempre digo que la temática me encontró a mí, no yo la temática. Y bueno, era una chica saliendo de su adolescencia con muchas cosas para decir, con muchos inconformismos en las formas en las que se concebían ciertas cosas y bastante pesada también. Eso siempre me caracterizó, como tener fuertes opiniones en un montón de aspectos. En un momento decidí abrirme un canal de YouTube porque fui la clase, o sea, yo soy de una generación que creció viendo también cómo otras personas hablaban en YouTube, pero era otra cosa, era por entretenimiento, no era más videojuegos y divulgación. estas cosas, ¿no? Claro, y de humor, sketches. Y un día digo, bueno, empiezo a dejar de comerle la cabeza a la gente de mi entorno, que me tenga que escuchar 2 horas hablando de algo que no les interesa. Yo lo pongo ahí, me saco las ganas de hablarlo, y si alguien lo ve, fantástico. Y creo que tuve 2 o 3 videos antes que el primero que le dediqué a la crítica al feminismo. Y ahí es donde me di cuenta de, por un lado, que había mucho más que abordar, que no me alcanzaba un video. Y después que había una necesidad latente de hablar de esto. Que era, por un lado, el hecho de, obviamente, desmontar todas las cosas que se estaban diciendo porque no había una contracultura como lo hay ahora. Y por otro, era un acto catártico. En ese momento que encontrarse que una mujer estuviera diciendo ciertas cosas cuando el feminismo buscaba apropiarse de la voz de las mujeres jóvenes, resultaba bastante significativo. Y yo no me había dado cuenta de eso. Totalmente. ¿Y quién soy ahora? Bueno, curiosamente todavía, o sea, pienso en el cambio que hubo desde ese momento en el que con 19 años desde mi casa decidí grabar un video y sin darme cuenta le empecé a hablar a todo el mundo, a hoy a ser una comunicadora especializada en crítica de género, donde trato de, en este momento, tratar de ser un lazo entre un puente, ¿no? entre la crítica y la compasión, entre dentro de un momento de tanta división logremos encontrar esos puntos comunes que nos permiten construir en conjunto. ¿Qué es exactamente crítica de género? Crítica de género es todo lo que tiene que ver con poder, vamos a decirle, diseccionar o matizar dentro de todo lo que está surgiendo, porque al principio era crítica al feminismo únicamente, ¿no? Pero porque era lo único que surgía. Y ahora vemos que existen no, pues ya existían, ¿no? Pero que fueron aflorando y que se fueron popularizando otras ramas dentro de lo que es, por ejemplo, ya ha surgido en los 90 el Men's Rights Movement, el activismo por los derechos de los hombres, luego ha surgido la tendencia Red Pill, las tendencias que, bueno, que no son tanto una premisa política, sino más bien de la individualidad, como pueden ser el MGTOW, los incel, etc. Todo eso tiene que ver con una crítica de género. Entonces, yo me especialicé en ese sector específicamente. Quizás se toca colateralmente con otros temas, se toca con la política, se toca con lo que viene siendo hoy la cultura woke, se toca con las relaciones de pareja, pero principalmente en lo que estoy centrada es en esa crítica de género, en lograr esos matices y ver qué es lo que nos conduce a un mejor puerto, qué podemos rescatar de cada una. ¿Tú crees, por ejemplo, que los MGTOW, los incel, son un efecto colateral del feminismo más, como decimos aquí, las feminazis? Podría decirse solo que... ¿O estaba incluso antes ya esa parte? Los incel vienen de antes, de hecho el movimiento incel lo creó una mujer. Eso es algo que mucha gente quizás no se acuerda porque surgió en un foro iniciado por una mujer que quería reunirse con otras personas que se encontraran en esa vivencia de personas que querrían acceder a tener relaciones íntimas con otros y no tenían con quién. Y ese círculo se fue llenando más de hombres que de mujeres. Vale. Y incel, para quien no lo sepa, es celibato involuntario, ¿no? Exacto, sí.
Y en realidad era más, o sea, justamente el propio acrónimo lo indica, ¿no? Es celibato involuntario, ¿no? No tiene que ver con algo, con una voluntad, justamente, Quiero es pero algo no puedo. involuntario. Por otro lado, el MGTOW sí que es un estilo de vida voluntario, donde no son personas que no puedan relacionarse con el sexo opuesto, sino que eligen no hacerlo, que podríamos decir que es una suerte de movimiento 4B en los hombres, no sé si lo conoces. Sí. La diferencia Si quizás... quieres explicarlo, el 4B y lo de Midtown exactamente un Sí, poquito. bueno, el MGTOW, por las siglas, es Men Going Their Own Way, hombres que siguen su propio camino. Y el 4B es un movimiento que surgió alrededor de 2017 en Corea del Sur, de mujeres que se oponen, las B es por cómo inicia la palabra en coreano, que se oponen a las relaciones con hombres, a las relaciones íntimas, a tener hijos y a casarse. Y a seguir los estándares de belleza y no sé cuánto. Entonces, mientras que quizás la parte de las feminazis, ¿no? Las feministas más radicales, el movimiento 4B, tiene una intención política, busca hacer cambios en el contexto social, el MGTOW surge más como una forma de lidiar con el contexto que se les ha presentado de una sociedad que perciben como muy hostil hacia la experiencia masculina en las relaciones con las mujeres. Cosa que entiendo que es exactamente una consecuencia de años y años y décadas donde se ha ignorado sistemáticamente la vivencia de los hombres, ya sea desde una perspectiva o de la otra. Porque ahora nos encontramos con un feminismo muy recargado que ahora está perdiendo fuerza, ¿no? Pero que ha orientado la búsqueda de la supuesta igualdad únicamente al beneficio de las mujeres, olvidando la otra mitad de la población, que fue lo que a mí me alejó en un momento del feminismo. Pero al mismo tiempo también si nos vamos a los comienzos, antes de que el feminismo se llamara feminismo, antes de que se le pusiera ese nombre, en las corrientes sufragistas británicas, por ejemplo, nos encontramos con que los movimientos sufragistas digamos, más radicales, no mixtos, porque ahí estaban dos vertientes, ¿no? La de Emmeline Pankhurst, que era no mixta y rechazaba la contribución y el vínculo con los hombres, y la de Millicent Fawcett, que era mucho más moderada y que sí contribuía, o sea, trabajaba en conjunto con los hombres. La corriente esta no mixta de Emmeline Pankhurst se unió en un momento dado con la alianza antisufragista, es decir, eran vertientes que defendían totalmente lo contrario, o sea, unas reclamaban el voto para las mujeres y las otras se oponían, con un fin común. Y te preguntarás, ¿qué tienen que ver? ¿Cuál es el fin común? La campaña de las plumas blancas, que fue una campaña de avergonzamiento y persecución a los hombres que decidían no combatir en la guerra o que eran desertores de la guerra. Entre ellos, por ejemplo, le entregaron una pluma blanca a un chico de 15 años que todavía no tenía la edad para ir a combatir. Y en cuanto le entregaron la pluma blanca, que era una verdadera vergüenza que te entregaran una pluma blanca públicamente, se fue al centro de reclutamiento más cercano y mintió con su edad para poder presentarse. Madre mía. Hombres que habían vuelto enfermos de la guerra y que los mandaron de vuelta, se vieron empujados a volver a presentarse porque les entregaron una pluma blanca. Es decir, ya desde esos orígenes vemos cómo la experiencia masculina fue ignorada desde un punto de vista incluso feminista de ese momento y desde otro totalmente contrario. ¿Pero por qué hicieron eso las mujeres? O sea, ¿con qué intención? ¿Que querían que los mataran o...? Bueno, a ver, esta es una cuestión de cómo nos hemos ido construyendo, ¿no? Donde quizás no se nos enseña, o sea, siempre la empatía ha estado dirigida mayormente hacia las mujeres. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, con cuestiones evolutivas, donde la mujer marca el techo reproductivo y, por tanto, era una vida a proteger, porque mientras que un hombre puede engendrar un montón de hijos al año, la mujer solo puede tener un embarazo. Pero esto se termina quizás motivando, se termina agrandando culturalmente, donde toda la experiencia femenina o la visión femenina termina siendo mucho más relevante, se termina dando más importancia que a la masculina. Entonces ahí tenías dos vertientes totalmente diferentes que no defendían lo mismo, pero que estaban lideradas y movían un montón de mujeres. Y que el pensamiento era: ¿qué nos conviene más a nosotras? Claro, claro. Que los hombres salgan a pelear, da igual lo que haya en el medio. Jope, pero fíjate, como yo digo, eso está bien que lo decida un hombre por voluntad propia, ¿no? Pero que al final sea como medio obligado. Totalmente, que al final el valor de una mujer, si nos vamos a lo biológico y al sentido evolutivo, pues por lo que has comentado del poder dar vida y que una mujer, pues 9 meses, se necesitan, digamos, muchas más mujeres para mantener la especie. Digamos, un hombre habiendo 50 mujeres, pues vale con un hombre.
pero al revés, pues imagínate, ¿no? Nos iríamos al garete. O sea, sí es verdad que tiene como más valor a nivel evolutivo que haya más chicas que chicos, pero ostras, esto me ha chocado mucho, no lo sabía, ¿eh? Sí, y en realidad en ese contexto decís, bueno, era un momento donde las mujeres no tenían un rol público en el trabajo, etcétera, entonces los hombres iban a pelear la guerra, las mujeres pasaron a reemplazar a los hombres en los puestos laborales en las fábricas, etcétera, y ahí es donde la mujer empezó a incursionar en el mundo laboral. Entonces quizás en ese momento la participación de los hombres en los conflictos bélicos era más necesaria, más obligatoria, entre comillas. Pero cuando llegaba al punto donde no importaba la integridad del hombre, el punto tal de que aquellos que eran demasiado jóvenes para pelear o que incluso habían ido y habían vuelto enfermos o lesionados o traumatizados o con cualquier problema gravísimo como causa del conflicto bélico, aún así eran deshumanizados al punto de decir, no me importa, que vayan igual, que vuelvan. Ese es el problema. Joder. Que obviamente, lo que decimos siempre, no hay que hacer anacronismos de juzgar algo de una época con lo de ahora, eso siempre, pero que yo creo que está bien conocer estas cosas para que luego no se diga, ah, es que los hombres aquí son todos unos tal y las mujeres parece santos, ¿no? Es como, no, todos tenemos lo nuestro. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, hablaba hoy, por ejemplo, que vengo a otra entrevista que justamente también tiene mucho que ver el tema de hasta qué punto todas estas cuestiones de las que se habla siempre, de que la mujer no ha tenido poder durante gran parte de la historia, etcétera, quizás es una forma bastante parcial de verlo, porque por un lado la mujer ha ejercido poder de diferentes maneras a lo largo de la historia. No toda la forma de poder tiene que ver con una incursión directa sobre la política, pero más allá de eso también el rol que ha ocupado la mujer a lo largo de la historia no es tanto de opresión como de, quizás vamos a, si querés, podemos poner un paralelismo de infantilización, por decirte de alguna manera. Desde un punto de vista de comparativo, el rol que ocupaba la mujer en el pasado tenía más componentes en común con el rol que se le daba a un menor al que se lo protegía que al que se le daba a un esclavo. Es decir, un esclavo y con su amo estaba en una relación de opresión. Sin embargo, el rol que ocupaba la mujer era más similar al de un hijo, es decir, se buscaba proteger esa vida. Aquellas restricciones que parecían existir para con las mujeres no tenían la función de explotarla, tenían la función de protegerla. Ajá. Y en la Edad Media, por ejemplo, si nos ponemos en ese contexto, claro, ahora es lo que decías, los anacronismos, ¿no? Nos imaginamos en el mundo de hoy el rol de la mujer en la Edad Media. Decías, bueno, estaban muy oprimidas, dependían del marido, etcétera. Pero en el contexto de la Edad Media, con la libertad no podías hacer gran cosa. Es decir, era un contexto muy vulnerable, muy hostil, muy inseguro. Y sin embargo la protección era fundamental. Entonces a cualquier mujer de alguna manera le compensaba intercambiar parte de su libertad a cambio de esa protección. Claro. Porque con la libertad no podías hacer nada y sin embargo la protección era fundamental. Fíjate qué interesante esto. Yo es que siempre me hago la pregunta de, ¿realmente es que el hombre ha oprimido a la mujer? ¿O es eso, lo que tú has comentado, ¿no? Más una parte de protección en función de la época, o incluso que ha sido una relación más de poderosos versus gente del pueblo llano, por así decirlo. ¿Cómo tú ves esto? Y eso también, o sea, y es algo que se sigue dando a día de hoy. Claro. Generalmente te dicen esto de, no, porque los hombres ocupan la mayor parte de los cargos directivos, de la política, de los puestos importantes, están en lo alto de la sociedad. Bueno, eso es la frase del ápice. Así como están en ese ápice, también están por debajo. Son la mayoría de las muertes laborales, de los suicidios, de las personas sin hogar. Entonces, así como son la mayoría de los exitosos, son la mayoría de los vulnerables. Entonces, creo que centrarnos en el componente común de que son hombres no sea el punto central. El punto central es un grupo de gente que está en determinados sectores viendo la manera de, obviamente, sacarle beneficio a todos los demás. Totalmente, de hecho, fíjate, pues por ejemplo aquí en España, del Banco Santander, Botín, creo que es Emilia Botín, ¿no? Y tú comparas a esa mujer con lo mismo el típico trabajador de una de sus sucursales y tú dices, ahí es el hombre también el que está oprimiendo a la mujer. O sea, yo veo un poquito más que tiene que ver quizá con relación poderosos, personas que no tienen tanto poder. Efectivamente, de hecho eso es algo que llama la atención cuando vemos a grandes figuras de Hollywood, personas que tienen propiedades millonarias en Beverly Hills, hablando en las galas de los premios, hablando de que son mujeres profundamente oprimidas porque en un momento dado les criticaron una foto porque parecían un poquito más gorditas de lo que les gustaría. Vos decís, bueno, quizás tendríamos que
sacarnos esta premisa de la cabeza de que por ser mujer voy a estar para siempre oprimida y partir de esa base de que no importa qué rol ocupe en la sociedad, pero porque soy mujer y porque nací mujer, ocupo ese lugar de opresión, y empezar a mirar a los hombres que mueren en las minas, por ejemplo. Si te está gustando el podcast y quieres que más personas construyan su nueva mente, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo en tus historias de Instagram o por grupos y conversaciones de WhatsApp con tus amigos y familiares. Recuerda, salud mental sin censura. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho del tema de que esa libertad no era tanto porque no se quisiera dar libertad a la mujer, sino porque se la quería proteger. Y es que me ha recordado mucho, me leí hace un poquito el libro El varón domado, de Esther Vilar, no sé si tú lo has leído. Sí, me mencionaron ahí. Me suena un poquito, te lo ha mencionado Jota en el podcast. Y no sé, es que me ha recordado un poco. Es verdad que Esther Vilar, que es una psicóloga, o sea, pues el libro es, vamos, o sea, no apto para mentes sensibles, pero no sé si tienes que decir algo de ese libro, de esa... Sí, a mí me gusta mucho El varón domado, pero también recomiendo siempre que se nombra, aprovecho a recomendar eso al hermano de ese libro, que es menos conocido, que es como la segunda parte, que es el varón polígamo, también de Esther Vilar. Ah, sí, cierto. Y ahí quizás aborda más lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Con las relaciones de pareja, y en cómo nos hemos acostumbrado a tener estas dinámicas donde se da por hecho que el rol que ocupa la mujer es un rol de opresión, y en cuando empezás a ver cuáles son los beneficios y los riesgos que corre cada uno en una relación, realmente es bastante distinto. Y a Esther Vilar hay que reconocerle que todas estas cosas que escribió y que publicó en los años 70, hoy en día quizás aún así a una persona lo lee hoy y le resulta bastante chocante, ¿no? Disruptivo. Y sin embargo, si lo contextualizamos en los años 70, en el gran auge del feminismo de segunda ola en Estados Unidos, fue realmente patear el tablero. Totalmente. ¿Y tú crees que el feminismo, porque claro, se dice, bueno, en el lema tuyo es como que lo de dar voz a la mujer, pero realmente fue el feminismo y las mujeres las que dieron voz a las propias mujeres? O sea, por reformular la pregunta, ¿el feminismo empezó bien o empezó ya torcido? Empezó torcido. O sea, eso es algo que te das cuenta a lo largo de los años, ¿no? Porque creo yo siempre que me dicen, ¿vos eras feminista? Y digo, a ver, sí y no, porque era una cuestión de nomenclaturas, ¿no? Yo al principio siempre se contextualizaba esto de que si el feminismo es igualdad, entonces soy feminista y no hay mucho más que teorizar. Y sin embargo yo decía, bueno, a ver, yo coincido con el fin, pero, o sea, que la igualdad, pero no con los medios. Claro. Entonces me consideraba feminista disidente. Pero realmente lo que pienso ahora, a lo que pensaba en ese momento, es muy parecido. Simplemente me di cuenta de que no valía la pena defender el concepto de feminismo cuando nació torcido. ¿Qué ocurre? Generalmente se escucha esto de que, bueno, feminismo no es el de ahora, era el de antes. Bueno, en el feminismo de antes ocurría lo mismo que ocurre con el feminismo de ahora. Es decir, siempre ha habido una corriente mucho menos dominante, que ha tenido mucho menos prestigio, que ha sido mucho menos conocido y que ha conquistado mucho menos, entre comillas, ¿no? Que es un feminismo más tolerante, vamos a decirle, más abierto, más dialogante, que quería la inclusión de los hombres, como te ponía el ejemplo antes de Millicent Fawcett, frente a el feminismo que siempre ha sido dominante, que es el mismo feminismo dominante que tenemos a día de hoy, que es el feminismo separatista, violento, que prendía fuego a propiedades, que perseguía a dirigentes políticos, que era o que buscaba la separación de los hombres, como era el de esta mujer, Emmeline Pankhurst. Entonces yo creo que ya desde esa base nace torcido. Y nace torcido también porque el feminismo se sostiene sobre el concepto del patriarcado. Es la columna vertebral lo que defiendan. Cuando conceptualizás un movimiento que se sostiene sobre una premisa como esa, por un lado falsa y por otro anticientífica, donde tenemos que partir de la base de que el patriarcado es una organización social donde el hombre ejerce el poder y la mujer queda supeditada a él, es algo que no podemos encontrar ahora, desde luego, y en realidad si nos ponemos a evaluar el pasado ni siquiera tampoco. Es decir, obviamente había una separación de sexos o unas imposiciones quizás mucho más rígidas de las que tenemos ahora, pero no eran dirigidas únicamente hacia las mujeres. Los hombres también se sometían a esas mismas imposiciones, a esas mismas rigideces, que tenían una mera cuestión de entre la organización social por supervivencia y la costumbre. Es decir,
no es esta imagen de que por alguna razón en un momento dado se eligió oprimir a las mujeres por el mero placer cruel de oprimirlas, sino que ha tenido que ver con una división de roles por la supervivencia. Roles que al final han terminado siendo, por una razón u otras, más impuestos o menos impuestos, que eso es lo que luego, en una sociedad avanzada, termina siendo innecesario y por tanto apelamos a que los roles sean elegidos, ¿no? Más que adoptados por imposición, que es donde no funcionan finalmente. Pero no creo que pueda sostenerse un feminismo, o que pueda haber un feminismo que no esté torcido desde la base, cuando toda su columna vertebral parte de un precepto ideológico que no se sostiene. Totalmente, totalmente. Y bueno, si ya de por sí empezó torcido, si ya nos vamos a todas las ramas que hay hoy en día, que como yo siempre digo, que el feminismo tiene más ramas que un olivo. O sea, hoy en día el feminismo esto ya, pues hasta hay manifestaciones diferentes en el mismo 8M aquí en Madrid. Pero fíjate, el feminismo que defiende, por ejemplo, el tema del trans, todo esto, y que no te saben definir una mujer. Yo digo, a ver, vamos a ver. O sea, si el feminismo defiende los derechos de una mujer y no sabes definir una mujer, por tanto tampoco sabes definir un hombre. Por tanto, no existe ni opresor ni oprimido. Exacto. O sea, es que llegamos a un punto ya que es tan absurdo, o sea, porque hay ciertas cosas que yo siempre digo, bueno, con una feminista, pues, que defiende, yo que sé, la primera hora, la segunda, dice, bueno, al menos te sabe definir un hombre y una mujer. Pero es que si no me sabe definir un hombre y una mujer, ¿qué me estás defendiendo del feminismo? Y además creo que hay muy poca, o sea, hay muy poco convencimiento real de lo que defienden, ¿no? Que es una mera cuestión de escuchar eslóganes y repetirlos. Total. Porque yo me pongo en ese lugar y yo te podría dar una definición de qué es una mujer desde tu punto de vista, defendiendo las identidades trans. Y decís, ¿cómo es que las personas que están en la cabeza de esa defensa ideológica son incapaces de darlo? Eso es lo llamativo. ¿Y qué es una mujer y qué es un hombre, Valentina? En términos básicos, una mujer es una hembra humana adulta, un hombre es un macho humano adulto. Y bueno, ¿y dónde puede caber, no? ¿Por cómo podrían definirlo para reconocer a las mujeres trans? Bueno, te podríamos poner el paralelismo como ¿qué es una madre? Yo te repregunto a vos, te cambiamos la dinámica. ¿Qué es una madre? Una madre, pues, es efectivamente una hembra adulta humana que tiene hijos. Exacto. Bueno, en principio desde lo biológico diríamos que una madre es una mujer que da luz a sus hijos y los cría y los cuida y ejerce ese rol. Pero entonces en esa definición no cabe la concepción de una madre adoptiva, ¿no? Claro. Una madre por adopción. En el caso de las mujeres trans se podría utilizar ese mismo paralelismo, es decir, mientras que una mujer cis, ¿no? Como se dice desde el feminismo, Sí. una mujer biológica es una hembra humana adulta, en el caso de una mujer trans no es una hembra biológica, no es una mujer biológicamente hablando, pero ejerce el rol de mujer. Sería tan simple como decir eso, es decir, una madre adoptiva no dio a luz a sus hijos, no es una madre biológica, pero ejerce el rol. Una mujer trans no es una mujer biológica, pero ejerce ese rol. Claro. Sería tan simple como decir eso. Pero no son capaces de estructurar un discurso así porque realmente no se lo han puesto a pensar en ningún momento. Lo escuchan y lo repiten porque sienten que es una obligación de buenismo. Me acuerdo que una vez, para un 8M, me hicieron una entrevista en un periódico de Argentina que le pusieron como el titular, ¿no? Que decía una frase que había mencionado, que es que no podemos vivir bajo la tiranía de las buenas intenciones. Alguien puede querer ser muy buena persona y desde ese punto de vista tener un miedo, un pavor absoluto a que se lo señale como transfobo, como misógino, como lo que sea, pero es en ese punto donde termina defendiendo cosas que ni siquiera comprende, que no es capaz de defender. Totalmente, es que como que se llega a un relativismo tan grande que claro, no puedes definir nada. Y luego a la vez quieren que todos seamos iguales. O sea, es una cosa un poco extraña. El otro día me estuve escuchando con mi chica, con Andrea, una entrevista que hicieron a Ramsey con otra, bueno, supuesta mujer, ¿no? Porque no sé si ella se percibía como mujer o qué, pero que era como, ¿qué es una mujer? Empezaba que si un no sé qué político, tal y cual, no sé qué, y tú dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, es que si todo es relativo, o sea, si al final no sabes definirme ni qué es un hombre ni qué es una mujer, llegará un punto en el que, claro, también será relativo
que es para mí lo malo, y si algún día me apetece pegarte una leche, digo, no, eso no es malo, es relativo. Yo para mí es bueno dar bofetones. Y claro, si hay ciertas cosas que no nos ponemos de acuerdo, que son básicas, todo, llegamos a ese relativismo moral, relativismo en todas las cosas, todo vale, y qué certezas, necesitamos certezas. Sí. Si no... Y hay cosas que, bueno, yo puedo entender que decís, bueno, hay diferencias en valores, hay diferencias en ideas, hay diferencias en formas de comprender la realidad. Pero dentro de esas diferencias, si vos y yo tuviéramos una diferencia respecto a esto, cada uno debería ser capaz de explicar cómo lo vive, cómo lo percibe. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Dónde está? ¿Dónde es el margen? ¿Dónde se define? Ese es el problema que está viendo ahora, que creo que no son capaces de ponerle los márgenes a su propio discurso. Totalmente. ¿Y qué opinas? Porque bueno, has dicho lo de la crítica de género. ¿Qué opinas de que hoy en día pues haya casi 40 géneros? O, ¿no? Se han llegado a decir hasta que hay 40 géneros. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, esto es un tema que yo lo hablé mucho porque generalmente se tiende a confundir el tema de esto de los 40 millones de géneros, que es la teoría queer, con las personas trans, ¿no? Y acá a mí me gustaría hacer varios matices, porque mientras que la teoría queer es la teoría loca, sin sustento, de una señora en los años 90, de Judith Butler, que la teoría fundadora es en su libro El género en disputa, donde, bueno, básicamente el género es lo que sea que vos quieras que sea. Si querés que sea una ensalada César, es una ensalada César. Y sin embargo, cuando hablamos de las personas trans, en realidad lo de ser trans es a una persona con miopía, las gafas, en mi caso, ¿no? Dentro de un plano ideal, no vamos a hablarlo, porque también hay mucho de esto de mañana me levanto y decidí que era trans y me doy cuenta ahora de que soy trans, o existe este efecto contagio donde de repente en una clase, como alguien se empieza a considerar trans y es cool ser trans, automáticamente empiezan a ser todos trans. Eso también lo hemos visto, ¿no? Un efecto Werther. Pero antes de que se empezara a hablar de esto, antes de que se pusiera de moda, el ser trans es simplemente una persona diagnosticada con disforia de género. Luego han querido sacarlos, o sea, se sale del manual del DSM-5, de trastornos de enfermedades mentales, etcétera, porque resulta agresivo tratarlo de trastorno mental o lo que fuera, pero finalmente es una condición médica, vamos a decirlo de una forma u otra, donde sí que es verdad que está estudiado que una persona con disforia de género, de verdad, realmente bien diagnosticada, tiene una estructura cerebral que se parece más a la del sexo con el que se identifica que con el que nació, teóricamente. Y esto tiene que ver, bueno, las estructuras cerebrales se moldean en función de la testosterona que se segrega cuando nacemos, bueno. Entonces, desde ese punto de vista decís, hay personas que tienen disforia de género, eso médicamente lo puedo aceptar porque está más que estudiado. Total. Luego, hay personas que en función de esa disforia de género quieren hacer una transición estética para poder sobrellevar mejor su vivencia, como yo si tengo miopía me pongo gafas y lo sobrellevo mejor. Después hay gente que se agarra a esta vivencia de algunas personas que realmente es algo muy minoritario, o sea, no nos corresponde la cantidad de personas que se identifican como trans a las personas que realmente están correctamente diagnosticadas con una disforia de género y que se agarran a esto como una forma de definir su identidad. Y luego ya está el extremo opuesto, ya está como llevado al máximo exponencial, que es la teoría queer, donde ya desdibujamos todos los límites de la realidad y donde el género no se define en base a nada. Y esto es lo que yo una vez lo puse en estas palabras, y es que la diferencia entre los géneros no binarios, como se llama, ¿no? De los 40.000 géneros de teoría queer a personas trans, o la diferencia entre la identidad de género y la identidad como concepto único, es que tiene que estar necesariamente asociado al sexo biológico. ¿Por qué? Porque una persona que nació como mujer y se identifica como mujer, un hombre que nació como hombre se identifica como hombre, o una persona trans, asocia su percepción de sí misma a un sexo biológico, ya sea para identificarse con él, digamos... Decir lo que se siente, ¿no? Claro, como puedes desmarcarte de él, decir no me siento identificada con mi sexo de nacimiento, o
para reafirmarlo, para decir sí, me siento identificado con mi sexo biológico. Con los géneros no binarios perdemos esa asociación. Entonces, ¿qué diferencia a la identidad de la identidad de género a la identidad como concepto de lo que hace a cada persona única en su individualidad? Todos tenemos una identidad, pero la diferencia entre la identidad de género y la identidad como tal es que tiene que estar asociado a nuestro sexo biológico. Claro. Cuando hablamos de los 400 millones de géneros, tal, no estás hablando de tu género, estás hablando de tu identidad como persona. Y un día, no sé, sos una persona quizás más cambiante y que le gusta más maquillarse o menos, le gusta arreglarse más o menos, tiene unas formas más masculinas o menos masculinas. Eso no cambia tu género ni hace que seas género fluido, porque un día te levantaste con ganas de maquillarte y al día siguiente no. Esa es tu identidad como ser humano, tu individualidad, lo que te hace único como persona, en fin. Bueno, si os está gustando la entrevista hasta aquí, os animo a que vayáis a la descripción cuando acabéis de escuchar el podcast y sigáis a Valentina en su canal de YouTube, en su Instagram, en sus redes sociales, porque, bueno, creo que es bastante potente las explicaciones que está dando y las argumentaciones, así que si queréis más, en su canal tenéis más, que lleva, bueno, desde el 2014 era, ¿no? 2016. Una pregunta que antes te he querido hacer y se me ha pasado. ¿Cómo gestionaste esas críticas iniciales? Porque imagino que, claro, si ahora hay críticas, que estamos a 2025, en 2016 criticar el feminismo, eso, vamos, era como decís en Argentina un quilombo, ¿no? Yo fui total y absolutamente ingenua cuando empecé en esto. O sea, yo no me di cuenta, te juro que si a lo mejor me hubieran avisado de lo que se me venía encima, entonces yo sí lo hacía. Yo digo, bueno, claro, creyéndome ese discurso, digo, bueno, ¿qué problema hay, no? Estamos en la era de la libertad, ¿por qué no voy a poder opinar libremente lo que creo? Además, yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos y oportunidades, y soy mujer, ¿y cómo voy a odiar a las mujeres? Y yo quiero lo mejor para todo el mundo. No me planteaba la posibilidad de que pudiera tener esa repercusión tan negativa que tenía, que sigue teniendo y en ese momento todavía más. Bueno, me pasaron una serie de cosas. Para empezar, fueron unos años de perder muchos amigos, muchos. Perdía prácticamente todo mi círculo. Yo, como te digo, nací en un entorno muy, muy progresista, muy tendiente al feminismo, muy tendiente al socialismo, muy revolucionario en ese ámbito. Y todos los amigos que tenía desde mi adolescencia, poquito a poco, la gran mayoría fueron desapareciendo. Me terminaron, o primero directamente me escribían y me señalaban directamente de cómo estás pensando esto, cómo se te ocurre. Otros pasaron a eliminarme o a bloquearme. Y hay algunos, unos poquitos, que son los que ahí realmente te das cuenta de quiénes son tus amigos, ¿no? De quiénes son tus verdaderos afectos y si la gente es tu amiga por quién sos o por quién creen que sos, por la persona que sos o por la versión que ellos inventaron en su cabeza. Que se mantuvieron y sigan siendo mis amigos al día de hoy y que incluso con algunos de ellos tengo muchas diferencias, pero donde nos une lo más importante, ¿no? Que es la calidad humana. Luego hay una anécdota que hoy no llegué a contar, que te la voy a contar acá. Vamos a por ella. Y es que una amiga de mi adolescencia, que era una de mis mejores amigas de cuando yo vivía acá en España, me terminó haciendo una funa en su propia casa. Una funa, un scratch, digamos, en su propia casa. Yo vine en un viaje cuando yo ya estaba viviendo en Argentina. Si ve esto, se le va a llamar la atención en contar la historia acá. Yo en ese viaje me iba a quedar en su casa. Y bueno, vino unos amigos suyos y no sé qué. Y en la mañana me levanto y me siento en el sofá, voy a hacer el café y tal. Y me empiezan a hacerme como si fuera una intervención tipo Valentina. Estuvimos viendo tu canal de YouTube. No sé en qué momento te volviste así de misógina. No sé cómo estás defendiendo estas cosas. Nos parece terrible. El cambio se volvió, la interacción se volvió súper seca. Me sentí súper echada de ese lugar. Bueno, obviamente me terminé yendo y desde ese momento no volví a hablar con esa persona. El cambio fue muy abrupto. Literalmente fue un entorno donde estaban privado con estas personas, donde yo me estaba quedando en su casa y tuve que llamar a mi mamá en ese momento, hace muchos años, estaba hablando del año 2017, recién había empezado mi canal, hace un añito, y decirle, ¿te acordás de esta amiga con la que me iba a quedar? Bueno, no me estoy pudiendo quedar, tengo que ir a otro lado. Y ahí mi mamá llamó a una amiga suya que me alojó el resto del viaje,
porque literalmente la que era hasta ese momento mi mejor amiga terminó rechazándome y decepcionándose por la versión que ella pensaba que yo era. Porque en ningún momento dio como esta presunción de inocencia, este beneficio de la duda de decir, a lo mejor esta persona que yo conozco hace tantos años y que creo conocer sus valores, no está en contra de las mujeres, no está en contra de mis derechos. Sería raro, ¿no? Que de repente pasara a pensar eso. Quizás hay algunos matices que no estoy comprendiendo. Bueno, no se dio ese lugar. Entonces, fueron muchos años de ver cómo personas desaparecían y luego otros muchos años donde empezaba a aparecer gente nueva. Así que eso creo que es lo más valioso que me llevé de haber empezado en esa época. Total. Aquí en España hay un humorista, José Mota, que dice las gallinas que entran por las que salen. Básicamente. Pues, y claro, yo te quería preguntar, tú, o sea, ya a nivel psicológico, Valentina, ¿por qué crees que hay personas, como este ejemplo que me has puesto, que en cuanto hay algo que de repente les choca por la ideología, tachan y eliminan a la persona de su vida? Lo digo porque a mí incluso me ha pasado también con amigos, incluso con algún familiar ha habido cosas así de este estilo. ¿Tú por qué crees? O sea, encima, gente que te conoce de toda la vida, que como tú dices, es como quizá por que habéis tenido pues siempre conversaciones un poco superficiales, no habéis llegado a profundizar tanto, y de repente te abres, hablas más, y ven eso y dicen, wow, pero que estoy hablando con, vamos, más como si fuese Hitler prácticamente, y tú dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Tú por qué crees que una persona, o sea, qué proceso psicológico, qué crees que puede haber detrás para ser tan simple y de repente eliminar a alguien que lleva contigo toda la vida de tu vida? A ver, yo creo que eso es una mezcla entre disonancia cognitiva y ego, ¿no? Es decir, de repente se enfrentan con una perspectiva que su cerebro es incapaz de procesar en base a las ideas que ya tenían incorporadas. Y es muy difícil salir de esa trampa mental. Es decir, mucha gente no logra reconocer que se está trampeando a sí misma de esa forma. Entonces asume que el error necesariamente tiene que estar afuera, tiene que estar en el otro. Es el otro el que cambió, no es que quizás hay algo que yo no estoy comprendiendo. A eso se suma, obviamente, depende de a qué grado estés agarrado con tanta fuerza a la ideología con la que ya comulgabas, vamos a decir de alguna forma, el sesgo de confirmación. Es decir, voy a buscar aquello que refuerce lo que yo ya creo de esta persona. Entonces, si en un momento, no sé, por ponerte este ejemplo, mi amiga que pensó de toda la vida, no, porque Valentina es una persona súper abierta de mente, que quiere lo mejor para los demás y que le interesa perseguir la igualdad, y de repente, claro, y esos preceptos, lo de ser abierto de mente, perseguir la igualdad y querer lo mejor para los demás, en su cabeza significa apoyar el feminismo. En el momento en el que ve que no apoyo el feminismo, dice, todas estas tres cosas, estas tres premisas que yo tenía en mi cabeza sobre esta persona son falsas. Entonces necesariamente no es buena persona, no apoya la igualdad, no le interesa lo mejor para la gente. Es mala persona, tengo que eliminarla de mi vida. Para mí el proceso mental que siguen es un poco eso. Totalmente, o sea, como ligar pues esas cosas que tú has dicho, esas tres cosas que tú has dicho, por ejemplo, a un movimiento o a un partido político. Aquí, por ejemplo, pues en España, yo qué sé, si alguien de Podemos se entera que votas a Vox, es como buf, y si es al revés, también puede ser buf. Y tú dices, pero vamos a ver, o sea, que tú no puedes juzgar a una persona entera solo por el partido al que vota, o si está más aferrado a un movimiento u otro, que una persona es mucho más que eso, ¿no? Absolutamente, y creo que de hecho es un riesgo que también corremos ahora del otro lado también, ¿no? Total. Porque tenemos esta tendencia a separar los nuestros y los otros. Siempre esta forma de evaluar la vida y de evaluar nuestro entorno desde lo combativo y no desde lo constructivo, de deshumanizar al que tenemos del otro lado. Y quizás el otro es mucho más que por un lado, ¿no? Mucho más que su ideología, mucho más que el partido al que vota. Y probablemente, una vez escuché una frase en boca de Jordan Peterson que se me quedó para siempre porque me pareció fantástico cómo lo definió, que dijo, estar en lo correcto y estar equivocado se siente exactamente igual. Es decir, la persona que... Ostras, qué bueno. ¿Sí, bueno, Jordan Peterson, ¿qué vamos a decir? Desde ese punto de vista vos te pones a pensar en una persona que defiende cosas que uno considera que son barbaridades,
difícilmente esa persona sea una mala persona que está buscando lo peor. Probablemente desde su entendimiento está haciendo lo que cree mejor para el mundo, para sí mismo y para los demás. Ahora, ¿cómo logramos encontrarnos en ese punto donde decís, bueno, a ver, entiendo que tus intenciones no son lo que yo estoy viendo, y viceversa? Obviamente no podemos únicamente depositar la construcción del mundo en base a las intenciones porque hacen falta resultados en el plano de la realidad, pero sí que por lo menos nos impide no deshumanizarnos a un punto en el que nos haga imposible la contribución, la cooperación. Claro. Yo creo que al final eso, la clave es tener un marco mental de voy a encontrar puntos en común con la persona que piensa diferente y sobre todo voy a intentar pensar por qué piensa así o por qué sigue o por qué vota un partido, por qué tal, por qué cual. Mira, hubo una entrevista que escuché una vez que era un ex-nazi y dice que el ex-nazi, en este caso cuando era nazi, empezó a replantearse su ideología porque uno en un foro, en lugar de juzgarle, le preguntó ¿por qué piensas así? ¿Y qué te ha llevado a eso? Dice, fue la primera vez que no me sentí juzgado y empecé a replantearme las cosas. Sí. Pero es que claro, si a la mínima juzgamos a alguien, lo único que vas a conseguir es que se encasille más. Sí. Lo que hay que hacer es, efectivamente, preguntar, ¿por la que es antifeminista? Preguntar a la feminista, ¿y por qué eres feminista? ¿Y la que es feminista, la antifeminista? ¿Y por qué tú eres antifeminista? Y vamos encontrando puntos en común. Que luego encima, la mayor parte de la gente tiene mucho más en común que de lo que difieren. Pero claro, como ese muro de no ir más allá les ciega y es como, tú eres el malo. Bueno, eso es método socrático, ¿no? Es algo que a mí me gusta hacer mucho cuando hago las entrevistas. Ahora lo hago de una forma distinta porque también es verdad que me conocen más y da un poquito más de miedo con cómo está el ambiente. Pero en las manifestaciones del 8M, cuando voy a hacer preguntas a las manifestantes, uso mucho eso de preguntar los porqués, ¿no? Es decir, ¿por qué estás acá? O sea, que estás reclamando por... ¿Y por qué pensás que está en esa situación? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como un niño de 6 años que pregunta por qué a todo desde la genuina curiosidad. Así es donde quizás llegamos a plantearnos puntos que no habíamos llegado a los que no habíamos llegado si el otro nos preguntaba por qué. Eso por un lado. Y por otro, que ninguna persona cambia de opinión poniéndole una navaja en la garganta. Es decir, si le estás poniendo un pistón en la cabeza, lo único que va a hacer es que se ponga más a la defensiva, que te siga viendo, que refuerce su idea de que sos el enemigo. Por eso yo también, es verdad que hay que, por eso, tratar de ser puente entre la crítica, pero también con la compasión. Es decir, yo obviamente tengo que criticar el feminismo, porque sobre todo como mujer siento una responsabilidad de que no se apropien a la voz de todas las mujeres, pero al mismo tiempo tratar de entender cómo llegaron ahí. Es decir, ¿qué les pasó para que llegaran a esta situación? ¿Tuvieron una experiencia traumática o tuvieron una experiencia desafortunada con algún hombre en su vida? ¿Tuvieron esa mala suerte, teniendo en cuenta que además no son la mayoría de los hombres los que hacen cosas terribles con las mujeres? De hecho, son menos de un 1% según la población que lo mires. Y entonces fueron incapaces de procesar eso que vivieron, ese trauma, lo que sea, y lo convirtieron en su realidad. Y están creando política y están creando discurso y teoría en base a esos traumas o esas vivencias únicas. Ahí quizás es lo que también hace falta poner el foco, ¿no? Porque decía en un video hace poco que es como una persona que sufre un accidente de tráfico muy grave. Generalmente, o sea, ¿puede ocurrir un accidente de tráfico muy grave? Puede ocurrir, sí. ¿Es lo normal cada vez que te subís a un coche? No. ¿Le hacemos un favor a las personas que lo vivieron diciéndole no te vuelvas a subir a un coche nunca más en tu vida? Muy bueno. Acentuando todavía más ese trauma y ese dolor. ¿O no? O sea, che, mira, lo que viviste es terrible, lo que sufriste es terrible, obviamente, y eso nadie lo quita. Pero en la realidad no es así. No vamos a construir políticas sobre los coches en función de eso que te pasó. Total. Y es que yo esto llego a la reflexión de que la gente se acentúa porque, claro, hoy estamos muy enganchados al móvil, a las redes sociales. Ahí se suele mostrar siempre, pues como en las noticias, ¿no? Lo que más llama la atención, que si la chica que ha puesto esto, que si el hombre que ha hecho lo otro. Entonces, claro, cada uno desde su jaula, desde su cámara de eco, acentúa eso que es algo más excepcional que la norma. Totalmente. De hecho, bueno, justo ahora, supongo que en esta fecha ya se estará publicando, escribí un ensayo de 20 páginas sobre ese tema, sobre cómo las redes sociales terminan siendo un poco más un motor a estas cámaras de eco que generalmente ya tenemos la tendencia humana de construir, pero que las acentúan y se benefician, digamos, de esto.
los únicos que salen beneficiados realmente son los que la generan, porque nosotros como sociedad no nos beneficiamos de esas cámaras de eco. Finalmente siempre terminamos escuchando lo mismo, siempre terminamos por sobredimensionar la realidad que nos envuelve, y es algo que yo trato desde mi humilde lugar también de poder compensar, ¿no? O sea, es decir, yo entiendo que hay un contexto y una predisposición dada a que hayan personas que tengan, no sé, mucho miedo ahora a enfrentarse en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, con la facilidad que hay de que te pongan una denuncia falsa, con la facilidad que hay de que si sos un hombre maltratado no tengas un recurso al que acogerte por el hecho de que sos hombre. Pero tampoco podemos permitirnos caer en los mismos sesgos, es decir, obviamente estamos en este ámbito, lo estamos viendo continuamente. Yo veo estas malas noticias todos los días de mi vida desde hace 8 años y a veces me deja la cabeza así. Pero recordar que eso no es la realidad. Eso es lo que nosotros estamos viendo porque estamos interesados en dar este debate. Pero va mucho más allá y son muchas más las mujeres con las que vas a poder tener una relación saludable, que vas a poder tener una relación normal, que te van a querer, que te van a respetar, que las que te van a poner una denuncia falsa, gracias a Dios. Y aunque puedas correr ese riesgo y las leyes están predispuestas a que quien quiera hacerte ese daño lamentablemente pueda hacerlo, tampoco podemos caer en esta misma costumbre del feminismo de crear política del trauma. Total. No podemos estereotipar a todas las mujeres dentro de ese saco. Y yo digo que aunque obviamente ahora mismo, por ejemplo, en España haya casi 500 leyes que favorezcan más a la mujer que al hombre, y eso no es igualdad, es desigualdad, también yo siempre digo, las mujeres también tienen riesgos al empezar una relación con un hombre. Lo típico de cuando, pues imagínate que la relación con 40 y pico años va mal, se rompe, ahí tiene más opciones o más facilidades normalmente, y se cuida sobre todo el hombre de volver a encontrar una pareja que la mujer, pues al final por temas biológicos, un poco la fertilidad, ¿no? La mujer, todas estas cosas. Y claro, digo, ahí la mujer también se la juega, que aun con todo, y que ojalá pues estas leyes estén en algún momento igual, de verdad, siempre hay riesgos de comenzar una relación, pero es que no hay de riesgo en la vida, todo es riesgo, sales a la calle pero hay que, si haces esto, como yo digo, si te mueves constantemente desde el miedo, no haces absolutamente nada. Por eso, aquí mi pregunta, Valentina, es, ¿qué le dirías a un hombre que digamos, esas banderas rojas para evitar dar con una mujer que se la puede liar y al revés? ¿Qué banderas rojas debería tener presente una mujer para no dar con un hombre que se la pueda liar y abandonarla más adelante? A ver, sobre todo en la primera creo que quizás me puedo explayar un poco más, curiosamente, darle consejos a hombres más que a mujeres, pero por lo que estoy involucrada, ¿no? Pero quizás el tratar de poner el foco donde generalmente no lo ponemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, escucho mucho de seguidores míos que les gustaría quizás poder entablar una relación con una mujer con la que pudieran formar una familia, etcétera. Que por un lado me dicen, por un lado tengo miedo de entablar una relación y que me termine poniendo una denuncia falsa o que sea una feminista o lo que sea. Bueno, está bien, ya sabes que hay determinados sectores donde te va a resultar más difícil conocer a alguien. Pero después dicen, a mí me gustaría tener una relación con una mujer donde pueda tener una vida más tradicional, digamos, y donde pueda tener hijos, pero las mujeres hoy ya no quieren eso, y es como, bueno, pero también tenemos que entender hasta qué punto es el no querer o el no poder, ¿no? Porque decís, y me pongo a mi ejemplo, o sea, yo, obviamente yo trabajo desde los 17 años, vivo sola, me arreglo mi vida, etcétera. Y es como, si vos vas a rechazar a cualquier mujer que ya está en esa situación, o sea, ya no estamos en el contexto social donde vas a pasar de que una mujer viva en casa de sus padres y dependa de sus padres a que se case y se vaya a vivir con su marido. Esa no es la realidad que tenemos hoy en día. O sea, uno se tiene que sostener. Cualquier mujer que sea adulta, que no haya nacido en cuna de oro, va a tener que trabajar, va a tener que salir adelante, va a tener que buscar su independencia, y eso quizás le transmite al otro una idea de que, no, pero las mujeres ya no quieren eso. ¿No quieren o no está dada la condición? Entonces, no te cierres a conocer a personas que quizás... Decís, no, la persona no es lo que estás viendo ahora, no es lo que tiene que hacer por supervivencia, de la misma manera en que un hombre no es su trabajo, un hombre es mucho más que lo que puede proveer o de lo que puede aportar en una relación.
Ese también es el consejo que le daría a las mujeres, ¿no? Es decir, en el año 2012 creo que fue, había una encuesta en España que el 80% de las mujeres no saldrían con un hombre desempleado. Vos decís, bueno, a ver, ¿es ideal que un hombre no sea desempleado? Sí, por supuesto. Es ideal en realidad que la gente tenga un sustento, tenga una forma de vida, no depender enteramente unos de otros y convertirse en una carga o convertir el otro en un cajero automático, por supuesto, por una cuestión de respeto. Pero un hombre no es lo que es capaz de proveer. Un hombre no tiene su valía en lo que consigue. Por eso también es una cuestión en la que nos han educado, ¿no? Las mujeres somos valiosas por cómo somos y los hombres son valiosos por lo que son capaces de dar. Totalmente. Y luego con respecto a prevenirse de una denuncia falsa, prevenirse de una relación violenta o lo que sea, esto también tiene que ver mucho con evaluar y estresar, vamos a decir, ese primer periodo de conocernos, porque siempre tendemos a romantizar lo primero que vemos y de repente esa persona que me hace tirín y me gusta su aspecto y escuchamos la misma música y tenemos el mismo tipo de humor y bla, bla. Y eso puede estar genial, fantástico. Pero quizás si lo que estás aspirando es una relación a largo plazo, lo que importa es algo mucho más allá. Y quizás no le gustan las series que te gustan a vos, o tienen un humor diferente, o lo que sea, pero cuáles son sus valores, a qué aspira, cuáles son esos puntos sensibles y si van a ser capaces de compatibilizarse a futuro. Si es una persona que habla más de lo que hace o hace más de lo que habla, también, ¿no? Es decir, está mucho esto, ¿no? Porque yo quiero, ¿no? Y esto lo veo también desde los dos lados, ¿no? Yo quiero una relación tradicional, escucho a hombres decir, pero después no están dispuestos a ejercer el rol tradicional de su parte. Entonces decís, bueno, entonces tenemos que ser capaces de hacer un autoanálisis y ser honestos con quiénes somos, qué es lo que podemos ofrecer y qué necesitamos del otro, cuáles son los irrenunciables y cuáles son las cosas en las que podemos ser un poco más flexibles. Total. Y el tema de prevenirse una denuncia falsa, bueno, nadie puede hacer futurología, lógicamente, pero no te quedes con lo que te dicen, o sea, de la boca para afuera o con lo que puedes ver en las redes sociales. Porque también he conocido un montón de personas que han estado en relaciones con alguien que te decía, no, la verdad es que salí con una chica que decía que ella no era para nada feminista, que no estaba de acuerdo con el feminismo y tal, y después me terminó metiendo una denuncia falsa. Claro, pero también está, no me identifico con el feminismo de ir un 8M y ponerme un no sé qué morado y decir es que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, ok, perfecto. Pero ¿hasta qué punto interiorizaste los preceptos más quizás sutiles del feminismo, ¿no? Porque después te encontrás a personas que tienen una discusión terrible en la pareja y ella le dice auténticas barbaridades a él, de las que ni siquiera es consciente de habérselas dicho, y que después de tanta agresión, de tanta violencia de ella sobre él de repente eleva un poco la voz y ella ya lo considera violencia y va y lo denuncia. Y seriamente se cree que esto sufrió una relación de maltrato y que realmente sufrió violencia y no es consciente siquiera de que no está denunciando un delito, no está denunciando algo, una relación de maltrato. Entonces, estamos acostumbrados a vivir mucho en esto de lo que se dice, ¿no? De lo que publico, de lo que de cómo me defino de la boca para afuera. Pero lo que es uno no es su definición, es yo no soy feminista. Claro. No, esa persona es capaz de evaluar sus propias acciones, es capaz de pedir disculpas, es capaz de darse cuenta de cuando ella la caga, vamos a decirlo. Para mí tenemos que empezar a darle más atención a eso. Y para las mujeres, que es cierto, la verdad es que yo tampoco no tengo ningún caso de éxito para poder dar un consejo. Yo creo que Andrea en eso podría ser más útil, ¿ves? Por ejemplo. Pero sí que creo que también tiene mucho que ver con ser conscientes de quiénes somos, qué podemos ofrecer y qué estamos buscando en el otro. Y no tratar yo creo que las mujeres pecamos mucho de esto de ay no, pero es que si lo enamoro lo suficiente lo voy a poder cambiar. No, nena, si te gustan los que están mal de la olla, si te gustan, si siempre terminás con el mismo tipo de imbécil, quizás hay algo que tenés que ver en tu forma de relacionarte con el sexo opuesto. Quizás no te estás orientando hacia las personas correctas. Y yo creo que tenemos que ir un poco por ese camino de empezar a, bueno, o sea, poder diferenciar cuando una persona, bueno, te atrae y ya está, a una persona con la que realmente podés construir algo.
Buah, brutal todo lo que has dicho. Yo creo que hay dos puntos clave, que es el primero, ¿qué puedo dar yo también a la otra persona? Porque en esta sociedad es como ver qué hay para mí, qué hay para mí, cuando realmente una relación tiene que ser ese amor, esa entrega por el otro, obviamente habiendo ciertas cosas innegociables, una visión a futuro, una visión del mundo parecida, pero luego tiene que haber muchísima entrega por ambas partes. Y esa responsabilidad, ese saber mirar hacia adentro. ¿Qué tengo que cambiar yo de mí para dejar atraer siempre al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer? Porque claro, si constantemente estás dando con el mismo tipo de personas, lo estás buscando en el sitio que no es, o está habiendo algo de ti que las atrae y oye, que pase una vez, que una vez digas, joder, pero que constantemente te esté ocurriendo eso, a ver, ¿dónde está un poco el problema? Quizá tienes tú algo de responsabilidad, ¿no? Hay algo que trabajar también ahí, pues, Ajá. conociendo casos de hombres y de mujeres, ¿no? Los hombres que se sienten sistemáticamente atraídos hacia las mujeres que se autoperciben tóxicas, que dicen, yo soy súper tóxica. Ujú. Y tipos que les encanta y después les termina rompiendo el corazón, les termina arruinando la vida y decís, bueno, cariño, quizás hay algo que no está funcionando en el tipo de mujer que te atrae. ¿Qué te pasa a vos? O sea, ¿qué es lo que te está pasando para que te sientas atraído hacia ese tipo de mujer? Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre te gusta el que más te ignora? ¿Por qué cuanto más te ignora, más te gusta? Ahí es donde tenemos algo que trabajar. Totalmente. ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños. Y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Mira, antes has comentado el tema de las agresiones, ya sea físicas o verbales, ¿no? Un poquito en las relaciones. ¿Tú estás de acuerdo con el término violencia de género? No. No, a ver, creo que se podría, ¿no? Como lo tenemos entendido, Ajá. ¿no? Y de hecho voy a remitirme a una fuente que es de todo menos imparcial. La definición de violencia de género de ONU Mujeres. Si vamos a la definición de violencia de género de ONU Mujeres, la violencia de género no es la violencia que se da de un género hacia otro. Ujú. Es la que se da por un motivo de género y reconoce que lo pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas. Es decir, nada que ver con la definición en la que estamos acostumbrados En España, a... no, quizá En no. España, la violencia de género es la violencia que se ejerce de un hombre hacia una mujer que hayan estado ligados por una relación de afectividad. Fin. ¿Qué ocurre? De hecho, bueno, hay una sentencia del Supremo del año 2011-2012, si no mal recuerdo, que sentó jurisprudencia, donde hubo una relación de violencia, o sea, que hubo una pelea mutua, y él terminó condenado a 6 meses por violencia de género y ella 3 por violencia de género, digo, por violencia doméstica, aun cuando ella fue la primera y la última en agredir. Esa es llamativo y sentó jurisprudencia de lo que es realmente la violencia de género en España, puntualmente. Y creo que podría ser violencia de género en casos muy residuales donde ni siquiera se hacen las pericias correctas para poder llegar a la conclusión de que lo fue. Decirte, no sé, casos hipotéticos. Si un hombre zurra a su mujer porque llegó del trabajo y vio que no había hecho la cena y que cree que por ser mujer es su obligación hacer la cena, bueno, en ese caso concreto tiene que estar probado que lo hizo porque creía que por ser mujer era su obligación, puede ser considerada violencia de género. Claro. De la misma manera que, no sé, una madre que le pega a su hijo porque le resulta poco varonil y la avergüenza frente a sus vecinos, bueno, eso podría ser violencia de género también, porque es una violencia que se da por un motivo de género. Ujú. Te lo estiro un poco más, te estiro un poco más el chicle. Que se fuerce a los hombres a combatir en conflictos bélicos y a estar predispuestos a morirse por el hecho de ser hombres, eso es, bueno, violencia de género bajo la definición de ONU Mujeres. Ahora, lo que generalmente se da en las relaciones de pareja es a todas luces violencia doméstica, que en inglés es Intimate Partner Violence, violencia íntima de la pareja. Y si nos remitimos a los metaanálisis más grandes sobre este tema, el Partner Abuse State of Knowledge, por ejemplo, que recoge las conclusiones de más de 1.700 estudios alrededor del mundo,
concluye que por un lado, la violencia de la pareja tiende a ser bidireccional. Es decir, cuando hay violencia de la pareja, suele ser una relación mutua. No siempre, pero en la mayoría de los casos es violencia mutua. Por otro lado, vemos que existe más violencia de mujeres hacia hombres en las generaciones más jóvenes. Entonces, también nos da a pensar que estamos haciendo mal, ¿no? Para que las ¿Violencia violencias... física o violencia verbal o ambas? Ambas. Ostras. Mm. Lo que pasa es que, claro, no tienen esa testosterona y ese poderío físico de un hombre como para acabar matándole o haciéndole una lesión grave. Exacto. Más luego entiendo que el hombre, obviamente, no lo dice tanto. Por un lado, que claro, si no tenemos las de insistentes campañas de concientización, de ser conscientes a los hombres de que están sufriendo violencia, es más difícil que lo reconozcan incluso aunque se los preguntes. Y por otro lado, que obviamente luego la letalidad de esa violencia difiere, aun cuando es violencia física. ¿Cuántas mujeres, en películas incluso está romantizado, ¿no? Que un hombre le pone los cuernos a la mujer, que no lo recomiendo, no hay que hacerlo, pero la mujer le da una bofetada directamente. Imagínate si viéramos esa misma escena a la inversa. El tipo dándole una bofetada a la mujer, pero ¿qué? O sea, ¿vos te parece? Separate. No, pero ¿cómo vamos a justificar esas formas? Y culturalmente lo tenemos... Totalmente. ¿Viste? Pero fíjate, te voy a poner otro ejemplo. ¿En cuántos programas de televisión, que es una de las preguntas que tiene en este guión que me estoy mirando, porque es brutal cómo comunicas y va fluyendo todo normal, pero en programas de televisión sale una mujer, imagínate, un piropo de un presentador a dicha entrevistada, al día siguiente en todos los periódicos, machista, no sé qué, no sé cuántas. Sin embargo, veo últimamente, o sea, es que me meto a TikTok y sale, por ejemplo, un vídeo de un policía que le está grabando a una chica y todo lleno de comentarios, es que le hacía hijos, no sé qué, no sé cuántas, o incluso un chico que sale en el típico programa de estos así tipo show, Telecinco, tal, tú sí que vale, cosas así, sin camiseta, con abdominales y todo el público, no sé qué, las presentadoras, ay, puedo tocar, no sé qué, no sé cuántas. Y es algo normal. ¿Por qué? Ahí está. Para empezar, eso es nuevamente brecha de empatía, ¿no? O sea, cómo estamos acostumbrados a empatizar con las circunstancias de las mujeres y con los hombres no. Yo siempre digo que además a las mujeres se nos educa en la cultura de la queja y a los hombres no. Los hombres, de alguna manera, se dan cuenta muy rápidamente, en la vida aprenden muy rápidamente que la actitud premiada en ellos es aguantar con estoicismo todo lo que la sociedad quiere tirarles a la cara. Las mujeres no. Desde chiquititas se nos dice que hay ciertas cosas que no tenemos que tolerar, que si un hombre te maltrata no te tenés que quedar ahí, que hay ciertas cosas que no son aceptables. Yo creo que eso pocas veces lo ha escuchado un hombre, al contrario. Quizás incluso lo ha normalizado viéndolo en la casa, de su madre jugando con su padre. Y lo mismo ocurre con el abuso sexual, aunque creas que no. Uno piensa que quizás es más probable que un hombre sufra violencia física por parte de su pareja a que sufra abuso sexual a lo largo de su vida, sea o no por parte de su pareja. Y si le preguntás a la mayoría de los hombres si alguna vez sufrieron abuso sexual, probablemente te digan que no. Pero si les preguntás cuál fue su primera interacción sexual o la más incómoda que tuvieron en su vida, quizás te dicen, no, bueno, a los 9 años una amiga de mi mamá me obligó a tocarle. Tengo un amigo que le pasó una cosa muy parecida, con la persona que le cuidaba. Bueno, hay un montón de casos así. Y él, lo que pasa es que no lo veía así. Es alucinante, ¿eh? Qué fuerte. Y de verdad, aprovecho, aunque todavía falta un poquito de entrevista, para agradecerte que estés haciendo todo esto, porque al final, o sea, la cantidad de hombres que se pueden sentir fatal, solísimos, no comprendidos, y el escuchar un mensaje como el tuyo, Andrea, de estos temas, yo creo que, o sea, aunque hay muchos también, hay que decirlo, que están tan dolidos y tienen tanta herida, que incluso no son capaces de entender que este mensaje les favorece, pero estoy segurísimo, vamos, sin ninguna duda, que a muchos les ayuda a decir, wow, hay esperanza, hay mujeres que tienen dos dedos de frente, que tienen razón y analizan las cosas con razón y que no son pues ese porcentaje que bajo mi punto de vista es más bajo que alto de mujeres que están pues eso, un poquito desquiciadillas, digamos. Es que además es eso, o sea, por un lado no son la mayoría, lo estamos, quizás lo percibimos así si nos estamos rodeando en estos entornos. Claro. Y es cierto es que si tenés un marco legal que permite a esas personas que sí actúan así, actuar con tanta indiscreción y actuar con tanta impunidad, lógicamente genera ese miedo a la hora de interactuar, esa desconfianza. Pero tenemos que volver a reposar en ver que no es
el común mayoritario. Y además que son cosas que, aunque no se pueda hacer futurología, se puede conocer una persona realmente en profundidad para saber si es una persona que estaría dispuesta a abusar así de uno y del contexto que lo envuelve. No sé, durante quizás muchos años, ciertas formas en las que podían sufrir las mujeres en una relación estaban más normalizadas o no se veían tanto, y sin embargo la mayor parte de los hombres no se han aprovechado de ello. La mayor parte de los hombres son hombres nobles, son hombres que se han comportado bien, que no porque su mujer fuera a comisaría a denunciar que le pegaban y no le hicieran caso, le iba a pegar a su mujer. Son pocas, por suerte, las mujeres que han tenido que vivir situaciones así. Si no, estaríamos en una circunstancia muchísimo más complicada de la que tenemos. Así que yo creo que tenemos que partir de esa base, y creo que también cuando hablamos de que hay que salir a reclamar y hay que salir a hablar de esto e ir a las manifestaciones, etcétera. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en España hacíamos recurrentemente las manifestaciones frente al Ministerio de Igualdad. Sé que ustedes han estado quizás en alguna de ellas. Decir, bueno, pero ¿por qué poca gente, no? Que somos pocos, ¿por qué los hombres no vienen? Si son los que están afectados por esto, etcétera. Sí, pero también es verdad que falta la empatía, porque en las manifestaciones de mujeres, no son las mujeres víctimas de maltrato las que van a reclamar por las mujeres víctimas de maltrato. ¿No te parece que es pedirle mucho a las mujeres que su marido la zurra o que la zurraba hasta hace poco, que salgan a una manifestación y reclamen? Son otras personas las que han ido a reclamar por ellas. En nuestro ámbito, digamos, o en el campo de la defensa de los derechos del hombre, o de hombres que han sido víctimas de denuncias falsas o de maltrato en la pareja, le estamos pidiendo mucho a esos hombres, le estamos pidiendo a los hombres que están sufriendo ese maltrato, que lo han sufrido hasta hace muy poco, que de la noche a la mañana se levanten frescos como una rosa y se vayan a reclamar por sus derechos cuando quizás no pueden consigo mismos en este momento de su vida. Estamos hablando con un colectivo deprimido, lógicamente deprimido. Entonces es más importante que nunca que seamos, por un lado, las mujeres que no estamos en esa situación y los hombres que no lo han vivido, quienes salgamos a pelear para que esos hombres tengan una contención. Totalmente. Mira, ha salido varias veces el tema de los problemas psicológicos. ¿Qué puede estar detrás de una mujer que tiene como ese odio a los hombres y que incluso se cree ese discurso tanto de que el hombre es el culpable y el perpetrador de todos los males del universo y de su vida? ¿Qué tipo de situaciones o problemas a nivel psicológico puede tener una mujer que tiene ese pensamiento? Y luego, por otro lado, ¿qué tipo de problemas suelen realmente justificar las agresiones en pareja? Vamos a empezar primero por la parte de un poco de esas mujeres que odian más a los hombres. A ver, yo creo que siempre yo hago hincapié en no olvidarnos de la multicausalidad, ¿no? Porque no es una sola cuestión, cada persona le puede llevar a una situación diferente. Ojalá fuese solo una, ¿no? Sería todo más sencillo. Más sencillo, obviamente. Pero pongo de ejemplo a Valerie Solanas, un ejemplo de lo que es el feminismo más misándrico, más radical y más enfermizo. Valerie Solanas es la fundadora del Manifiesto Scum, que busca el exterminio de los hombres, y es también la persona que intentó asesinar a Andy Warhol dándole 3 disparos y que por suerte falló los primeros 2 y no lo pudo matar. Si vemos la trayectoria, o sea, qué es lo que le pasó a Valerie Solanas después de haber sido diagnosticada con diversos problemas mentales, Valerie Solanas sufrió abusos por parte de su padre y de su abuelo. Es decir, se le juntaron dos circunstancias, a una mente ya de por sí con algunos problemas o débil, se le juntó la mala circunstancia de que sufrió 2 abusos sexuales en su propia familia por parte de 2 hombres que deberían haberle dado seguridad y deberían haberle dado cariño y contención y amor, y en lugar de eso abusaron de ella. Entonces, ahí es donde puede despertar una mente enferma que termina sin ser capaz de conceptualizar de forma saludable o procesar de forma saludable ese trauma que vivió. Entonces, ¿cuál es el factor común que ve Valerie Solanas muy rápidamente en esos 2 agresores? Que eran hombres, es lo que primero le llama la atención. Después a lo mejor puede ver que calzan lo mismo y le tiene miedo a los que tienen una talla 30 y 41. Pero el primer factor común, el primer patrón que logra asociar es: estos que eran hombres me hicieron esto. Entonces, ahí es donde termina degenerando. Y esto creo que lo mismo, ¿no? Puede terminar pasando al inverso, una persona que termina teniéndole mucho rechazo, mucha aversión a las mujeres. Claro. De repente te cruzaste con 2 mujeres que te hicieron un daño que fuiste incapaz de procesar y terminas asociando ese daño a las mujeres, al conjunto de las mujeres. Totalmente. De hecho, por ejemplo,
las relaciones que suelen, bueno, las agresiones típicas de violencia de género, si tú vas y analizas, normalmente atrás que hay adicciones, trastornos de la personalidad narcisista, cosas de ese estilo. Pero que no es por el hecho de ser mujer, como tú has dicho antes, que podrá haber casos que de hecho en España están llegando cada vez personas de países en los que esto quizá sí se ve a la mujer como algo inferior y esos casos, que mismos son más de violencia machista, dicen no, pero es que bueno, esta inmigración ilegal que está viniendo de estos países más así, bueno, que no pasa nada. Sin embargo, con la gente que probablemente, o los hombres que probablemente no es por no es por violencia machista, sino porque tengan otro tipo de problemas, es como no, eso sí es machismo. Y ahí yo creo que, por un lado, sí, ¿no? Que es la multicausalidad de la que hablábamos antes, que generalmente cuando surge un caso de violencia contra un hombre en la pareja, las feministas son capaces de ver rápidamente el tema de la multicausalidad. Dice, bueno, tenía un problema mental, le pasaba esto, lo otro, se estaba defendiendo. Ah, ahí hay multicausalidad. Y sin embargo, cuando se da desde el otro lado, son incapaces de verla. Bueno, vos lo dijiste. Problemas de adicciones, alcoholemia, trastornos no diagnosticados, una educación disfuncional o restrictiva. Las razones por las que se ejerce, razones, ¿no? Los motivos por los que se ejerce esa violencia son muy diversos y son multicausales. Ahora, incluso con respecto a personas de cierta religión o cierta cultura que tienen relaciones mucho más violentas con las mujeres, también habría que ver hasta qué punto es por ser mujeres. Porque si nos ponemos a hacer este ejercicio de preguntar por qué. ¿Y vos por qué le pegas a tu mujer? No, para corregirla. ¿Y por qué sentís que tenés que corregirla? Bueno, porque si no, comportándose así, va a ir al infierno. ¿Y por qué crees que va a ir al infierno? Porque mi religión me dice que... Entonces, a lo mejor, desde su percepción, lo que decíamos antes, ¿no? Bien, ¿no? Un poco... Te enseñaron que en tu... Yo no tengo ni idea sobre esa religión, ¿no? Pero si a vos te enseñaron, hipotéticamente, que perdés el acceso a tu cielo o a lo que sea lo que ellos creen, si te comportás de esa manera y vos querés en tu forma que a nosotros nos resulta incomprensible a esa persona y buscas corregirla para evitarle ese mal camino, o sea, ¿es por ser mujer o es porque estás viviendo una realidad totalmente diferente a la que tenemos nosotros y no siquiera somos capaces de comprenderla? Que eso no hace que esté bien, por supuesto, no. Para mí la violencia en la pareja siempre es injustificable. Pero probablemente no es por ser mujer, quizás es que está en una religión que sigue cosas medio raras, no sé. Totalmente, te lo compro al 100%. Al final hay algo detrás que lo está llevando a justificar un poco ese comportamiento y que, de hecho, fíjate, yo a veces lo pienso y digo, realmente aquí es donde se ve que el feminismo actual es, sobre todo el institucional, el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, todo esto, es puro negocio, porque si realmente quisieran ayudar a las mujeres, investigarían más allá. No dirían violencia de género y ya está, sino que irían a ver, oye, ¿qué tipo de hombres suelen ejercer conductas agresivas a nivel físico-verbal con sus mujeres? ¿Suelen ser hombres que tienen problemas con adicciones? ¿Suelen ser hombres narcisistas? Vamos a entrar más allá y a ver cómo podemos ayudar a las mujeres para prevenir y comenzar una relación con esos hombres. ¿Cuáles son esas banderas rojas que deberían detectar? Y vas profundizando y realmente ayudas a la mujer igual que deberías hacerlo con los hombres. Pero claro, dices, violencia de género, sumas una más a la lista, paguita y seguimos. Entonces, claro, es como no me interesa que esto se acabe. No me interesa ir a la raíz real. Primero porque vivís del problema, entonces si el problema se resuelve, dejas de vivir de ello, obviamente. Eso es lo primero. Y obviamente si identificas mal el problema, identificas mal la solución. Eso es se cae de maduro, es evidente. Como el feminismo de Raíz, ¿no? Que... Exacto. Si identificas mal el problema, no vas a ser capaz de prevenir soluciones que realmente funcionen. Y obviamente les conviene sumar cifras, les conviene asociarlo automáticamente a violencia de género para poder sumar una cifra más y poder justificar, pedir más presupuesto, para poder justificar su existencia, para poder justificar que se les pague un sueldo por mantener el problema, al fin y al cabo. Valentina, ¿qué es para ti realmente una mujer empoderada? No me gusta la palabra, ya empezamos más. No me gusta la palabra empoderada. Ya da un poco de digno decirlo, ¿no? No, porque además... Esto se lo tengo que atribuir a una compañera Vicky que me hizo caer en la cuenta de lo cierto que es. Empoderada implica que el poder viene de fuera, el poder te lo da otro. En tal caso, podemos hablar de mujer poderosa, ¿no? Porque empoderada es que alguien más te empodera.
Yo te empodero, bueno. ¿no? No, una mujer poderosa para mí es una mujer que es capaz de tomar sus propias decisiones con responsabilidad y con conciencia, sabiendo sopesar daños y beneficios, sabiendo sopesar cuáles son los riesgos, cuáles son sus prioridades, qué es lo que va a ser capaz de conseguir o perder en cada uno de los caminos que pueda tomar. Que pueda tomar elecciones en función de lo que realmente desea y no en función de una necesidad. Es decir, yo, por ejemplo, me parece importantísimo que cualquier persona sea capaz en un momento dado, por una cuestión mera de supervivencia, porque tenemos que, además de ser seres humanos, somos animales, al fin y al cabo, y cualquier animal debería poder mínimamente tener cierta seguridad de que va a saber sobrevivir por sí mismo, ¿no? Entonces, que si en algún momento una mujer decide entrar en una relación de pareja y ocupar un rol tradicional y no trabajar fuera y quedarse en el hogar y criar a sus hijos, lo haga porque es su decisión y porque es lo que sabe que la va a conducir a mayor plenitud y a mayor felicidad, y no porque siente que lo necesita porque es incapaz de valerse por sus propios medios, por ejemplo. Lo mismo a la inversa. Entonces, no creo que una mujer poderosa sea la que conquista determinados logros o determinadas áreas, sino aquella mujer que lo que sea que elige, lo elige porque le da plenitud y no porque lo necesita. Lo mismo con un hombre. Me gusta mucho porque esto me dice mucho Andrea, dice, yo tengo la capacidad de, y si voy de viaje, ir con 2 maletas, una mochila, no sé qué, pero si voy contigo, decido que, oye, me viene bien que me eches esa mano. Entonces, soy una mujer poderosa, pero bajo mi decisión y mis capacidades y el sentido común, pues decido a veces delegar o hacer otra cosa. Me gusta mucho eso de mujer poderosa. ¿Y cuál sería para ti un referente de mujer poderosa? ¿Tienes algún referente a nivel de mujer que puedas decir, no? Bueno, mira, yo siempre pongo, es muy cliché esto, pero me gusta poner de ejemplo a mi abuela. A mi abuela porque fue una persona que dentro de la época que le tocó vivir, mi abuela era española, nacida en Cádiz. A los 15 años, durante la guerra civil, se tuvo que ir a Argentina con su padre habiendo sido asesinado, con su mamá y con sus hermanas. Llegó a Argentina, salió adelante como una reina, trabajando en la peluquería de una tía, estudiando como podía. Luego, en un contexto ya que era muy diferente al que tenemos ahora, siempre se le dio muy bien cantar, la ponían a cantar la nena que cantaba bien de la familia. Anda. Empezó el conservatorio, terminó haciéndose una soprano cantante lírica de ópera. Fue elenco estable del Teatro Colón, el teatro de ópera más grande de mi país, durante 20 años. Cantó en la Scala de Milán. Tuvo 2 hijos. Murió su marido cuando sus hijos eran jóvenes. Luego murió uno de sus hijos. Igual siempre sacó adelante a su familia. No solo logró formar una relación de pareja, no solo tuvo a sus hijos, no solo se enfrentó a un montón de adversidades, sino que fue capaz de perseguir su carrera en una época, en un momento de la historia donde no era lo común que una mujer tuviera una carrera así, y aún así fue capaz de salir adelante y tirar para adelante con absolutamente todo en función de lo que ella deseaba y no porque le hubieran impuesto nada, porque no le quedó otra alternativa. Brutal, eso es una mujer poderosa y no las que van al 8M y están todo el día tuiteando que los hombres, que malos son y no sé qué. Buen ejemplo, desde luego, tu abuela, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para todos. Porque al final es un ejemplo de persona con resiliencia, con capacidad de sobreponerse, en fin. Te quería preguntar, Valentina, antes de pasar a las preguntas finales, ¿cómo definirías tú la masculinidad y la feminidad? Porque son como términos que escucho mucho últimamente, pero claro, al final son cosas más, quizás algo más abstractas, no es como definir hombre o mujer. ¿Cómo lo definirías tú, masculinidad, feminidad? Bueno, realmente es eso. Creo que en ese caso quizás puede llegar a sonar como quizás muy cliché de esta forma que tienen de hablar las feministas, ¿no? Pero no creo que se pueda poner en singular masculinidad o feminidad, sino que hay diferentes formas de llevar a cabo esa masculinidad. Creo que la masculinidad de un hombre que saca adelante a su familia de la forma en la que puede es una masculinidad tan válida como la masculinidad de un hombre
que se ha visto en situaciones ultra complicadas, donde ha sido maltratado o abusado por mujeres de su entorno y que no ha logrado tener ese mismo ímpetu, quizás esa característica, ¿no? Del Entiendo. macho líder masculino. Que es un poquito más inseguro por sus Claro. circunstancias vitales, ¿no? Por sus circunstancias vitales o porque sencillamente se siente más cómodo en un rol un poco más quizás discreto o no tiene este gusto por no sé cómo decirlo. Y era él como más de líder, quizá más, Claro, más que se le ve más, ¿no? Un poco. quizás ser un poco, claro, un poco más, no tan extrovertido, alguien que es un poco más introvertido. Digamos, ese tipo de masculinidad también es la masculinidad de los hombres que están en su casa programando, o en su casa no, en este caso no, pero de los que han programado los sistemas que permiten que el hombre llegue a la luna, digamos. Ese hombre no es el hombre que está ahí, No es que un lo ves ahí boxeador. en el gimnasio, lo que sea, no, es un hombre quizás mucho más introvertido, con un perfil mucho más bajo y que su masculinidad es tan válida como la masculinidad de cualquier otro. Y lo mismo con la feminidad, creo que hay diferentes formas de ejecutar, digamos, la feminidad. Y de hecho, yo soy una persona que creo que no me puedo sentir identificada con la feminidad estereotípica y aún así no por ello si me siento menos mujer o siento que mi feminidad sea menos válida que la de otros. Entonces, yo creo que simplemente es la respuesta natural a la forma en la que vivimos nuestro sexo, el ser hombres o el ser mujeres, tan simple como eso. Totalmente. O sea, no le atribuirías una serie de rasgos más a la masculinidad o al hombre o a la mujer. Creo que hay tendencias que son más bien Eso, asociadas a lo tendencias, evolutivo, sí. quizás, como que el hombre siempre va a estar más predispuesto Ajá. a la respuesta heroica, al ser capaz de responder ante situaciones vitales de urgencia. De hecho, la mujer también va a estar más orientada al trato con las personas, a la capacidad empática, y ninguna de las dos son malas o necesariamente es un señalamiento del uno frente al otro. De hecho, yo siempre me refiero a Richard Lipa, que le puso el nombre de la dimensión objeto-persona, ¿no? De cómo los hombres suelen estar más orientados a los trabajos mecánicos, a los trabajos con objetos, a este tipo de desarrollos y las mujeres más al trato interpersonal. Y después están las investigaciones de Simon Baron Cohen, que estudiando el autismo llegó a hacer experimentos con bebés primero de unos meses y después porque le dijeron que esos experimentos por haber sido con bebés de varios meses no servían porque ya habían sido contaminados por la cultura, entonces los repitió con niños de un día de vida, donde en el primer experimento con bebés de varios meses ponía a bebés mujeres y a bebés hombres a jugar con diferentes cosas, con muñecas o con camiones y cosas por el estilo. Y notaba que las niñas tenían más orientación a jugar con las muñecas, a roles de personas, etc. Y que los niños tenían más orientación a jugar con cuestiones mecánicas. Luego le dijeron esto, ¿no? Es que pueden haber sido contaminados por la cultura, bla, bla, bla. Y esto porque estudiaba el autismo, se presenta de forma distinta en niños y en niñas. Sí. Y cuando hice este experimento con niños de un día de vida, obviamente no los podía poner a jugar, les ponía imágenes. Y notó que los bebés varones tenían más tendencia a detenerse más tiempo mirando las imágenes de objetos y las niñas las imágenes de personas. Joder. Entonces, claramente tenemos algunas sensibilidades distintas en términos generales y tenemos, en consecuencia, al ser distintos, tenemos quizás fortalezas diferentes para diferentes cosas. Ajá. Sí, qué interesante, sobre todo al final es eso, que es que tú ves el cerebro de un hombre, una mujer, y que obviamente, claro que luego entre mujeres hay miles de diferencias, entre hombres hay miles de diferencias, pero lo que hablamos un poquito, ¿no? De esas tendencias, que eso no quita que haya mujeres que sean súper fuertes, a nivel físico y tal, y no quita que haya hombres, pues como yo, que soy psicólogo o que cuidan de niños y son profesores de infantil, no sé. Pero bueno, al final es eso, como un poquito más esas tendencias. Vale, genial, pues te quería acabar haciendo una serie de preguntas finales que a veces las hago en función del tiempo que me va dando las entrevistas o no. Son un poquito más personales, pero bueno, vamos a ir a por ellas. Mira, antes de nada, porque es que, joder, o sea, yo me estoy quedando alucinado con todo lo que sabes, todos los nombres que vas mencionando, estudios. Antes de pasar con estas preguntas, creo que a la gente también le va a interesar.
¿Cómo es tu rutina de aprendizaje? O sea, ¿cómo sueles organizarte en el día para aprender, para estudiar? ¿Tienes algún tipo de método o buscas en algún lado? ¿Cómo lo haces? Para informarte. Trastorno por déficit de atención. No, sí, yo estoy diagnosticada con TDAH, sí. Ostras, ¿te lo diría? Sí, y bueno, funciona. Vamos a hablar mal y pronto, es como mi hiperfijación este tema, o sea, con otras cosas no soy tan así quizás. Pero es un poco en función de mi interés, en función de la necesidad de lo que quiero saber y de lo que me despierta una curiosidad, tengo que gastarlo al extremo. hasta que no le saque todo el jugo que puedo, no lo sacio, digamos. Pero en realidad no fue tanto no tengo una rutina de aprendizaje en sí mismo, sino que a lo largo de los años han ido surgiendo diferentes inquietudes, diferentes curiosidades sobre las diferentes ramas que quiero abordar, y busco tener con qué llenar esas preguntas, esas dudas, y así fue como también me alejé del feminismo inicialmente. Yo necesitaba saber esas cosas. Entonces de repente me da curiosidad, ¿y por qué los hombres y las mujeres tenemos estas diferencias? Entonces de repente me pongo a leer sobre eso y digo, bueno, pero ¿y esto hasta qué punto es una versión imparcial? Esto probablemente tenga más tendencia hacia un lado o hacia el otro, entonces busco leer del otro lado. Entonces después busco equiparar y comparar. Trato de poner a prueba también una cosa frente a la otra, decir, bueno, ¿y qué evidencias hay en favor y en contra de esto? ¿Y qué me puede decir del otro lado sobre esto? En realidad es una cuestión que se ha ido generando solo, no es como que un día digo, bueno, tengo que aprender todo lo aprendible respecto de este tema para poder hablar de ello, sino que va surgiendo a medida que han ido pasando estos, ya no sé, 8 o 9 años. Ajá. Una pregunta que se me olvidaba y que creo que es de la más importante, si no la puedo dejar fuera, al final, tú también lo has comentado, que aunque seas de las primeras mujeres, o si no la primera a nivel hispanohablante, que empezó a hacer crítica al feminismo en el 2016, una de tus premisas ahora y de tus metas también es buscar un poco esa unificación, volver a un poco acabar con esta separación que hay entre hombres y mujeres. ¿Tú cuál crees que podría ser un poco el camino, la solución de cara a volver a unir a hombres y mujeres, a que no haya tantos hombres que crean que una mujer le va a poner una denuncia falsa y no haya tantas mujeres que crean que un hombre les va a maltratar o les va a violar o cosas de este tipo? ¿Por dónde crees que habría que empezar? A ver, yo creo que también eso fue, cuando yo empecé a hacer esto, empecé desde el punto de vista de que creía que era como lo que faltaba, ¿no? En ese momento. Se hablaba mucho de la problemática femenina, de la igualdad, pero siempre desde el punto de vista de las mujeres. Digo, nos está faltando la otra mitad, creo que quiero contribuir a esto. Y ahora creo que lo que falta es esta capacidad de tender puentes, ¿no? De unificar, de unir, de construir en común y no generar cada vez más división, más odio, más lejanía entre unos y otros, donde ya parece que el diálogo es imposible. Entonces, creo que lo primero es, bueno, lo que estuvimos hablando durante esta charla, ¿no? De ser capaces de entender de dónde viene el otro, por qué llega a pensar lo que piensa y en cuáles son los puntos en común en los que podemos llegar a tender puentes. Y por otro lado, creo que seamos capaces también de perdonar, ¿no? De tener un poco de compasión, de tener un poco de esta humanidad, que es lo que nos ha permitido quizás llegar a ser lo que somos hoy. Entonces, de repente pueden haber mujeres, hace poco me pasó, bueno, a mí no me pasó, ¿no? Pero es algo que ocurrió, de lo que yo hablé, de una chica en Argentina que con 14 años, en el enojo con su papá y después de haber sido consumida por el feminismo en su colegio, denunció falsamente a su papá. A las 3 semanas ella se había arrepentido, lo había confesado, y hace 5 años que su padre está preso. Me suena el caso, sí, es verdad. Lleva 5 años intentando ser escuchada, haciendo todo lo que está a su mano para tratar de hacer justicia, y cuando su caso se hizo conocido, la gente le deseaba lo peor a esa chica. No, ahora que se pudra ella en la cárcel, no sé. Chicos, pará, o sea, está mal lo que hizo, por supuesto, pero entendamos que se redimió, que está intentando hacer todo lo posible por cambiarlo, que lo hizo cuando tenía 14 años, que ahora es una mujer que entiende las consecuencias de lo que hizo y que no vamos a conseguir que las mujeres que ya han puesto denuncias falsas salgan a hablar de esto y se arrepientan y traten de hacer justicia por aquellos hombres a los que encarcelaron injustamente, si lo que ven del otro lado es una turba violenta esperando a que aparezcan con su vulnerabilidad para matarlas. Totalmente. Hace falta mucho eso, ¿no? Esa capacidad de
escuchar, intentar ponerse en la posición del otro, el por qué piensa, el por qué ha actuado como ha actuado. Fíjate, antes hablábamos de las cámaras de eco, ¿no? Creo que hay una red social que no hace tanto eso, que es Twitter. ¿Qué pasa con Twitter? Que te pone lo que piensas, pero también totalmente lo opuesto, para generar disputas y debates. Y creo que eso también es un problema, porque tú, si tienes un tipo de pensamiento y de repente te ponen un tweet que dice completamente lo opuesto en 150 caracteres, claro, te tiendes a posicionar aún más. O sea, escuchas una opinión opuesta, pero no de la manera adecuada, sino que es de una manera muy odiosa, muy tajante, muy tal. Y creo que Twitter incluso está acentuando más pues este odio, por ejemplo, a que si esa chica dice eso ahí de repente, por ejemplo, es una red social en la que, "Buah, es que esta tía la tenían que tal, no sé qué", es como, vamos a ver, es que Twitter yo creo que deshumaniza un montón, ¿eh? Yo no Todas las trato de redes. no entrar en Twitter, te lo digo. O sea, y es una de las partes más difíciles de mi trabajo porque necesito Twitter para trabajar y al mismo tiempo cada vez que entro me pongo mala. No soporto ese nivel de agresión que hay desde todos lados. No, chicos, tenemos que bajar un cambio. O sea, no se puede vivir así. Totalmente. Pues bueno, yo sé que te lo he dicho esto varias veces, ya de verdad es la última Bueno. pregunta de todas, antes de pasar con las finales, con las preguntas express. ¿Crees que se están intentando desde arriba dividir a un poco hombres y mujeres para que haya menos familias y la sociedad esté más fragmentada en general? Ujú, sí, y al principio cuando quizás escuchaba a otras personas hablar de esto, o sea, no, porque quieren destruir la familia, y digo, suena un poco carca esto, ¿no? Pero claro, cuando interiorizas un poco más en qué quiere decir esto, al final la familia, del tipo que sea, ¿eh? La familia es el núcleo, el último núcleo de unión y de fuerza que te tienen todos los seres humanos. Si vos metes la división en las instituciones, en la educación, en las redes sociales, en los círculos de amistades, en todos lados, y lo rompes también en la familia, ya está. Tenés un montón de seres humanos totalmente perdidos, sin ningún tipo de lazo de contención, sintiéndose en enemistad con absolutamente todo el mundo, que no pueden ni estar en paz ni en sus propios hogares, que no tienen ese espacio de comunión ni en su propio hogar. Es terrible. Desde ese punto de vista es terrible. Entonces, y creo que lo mismo, no podemos pasar por darles el gusto y pensar que estamos ganando una batalla cultural cuando en realidad estamos contribuyendo al mismo fin y generando aún más separación. Totalmente. Y encima creas individuos más dependientes del Estado. Ujú. Porque al final, si no tienen ese apoyo de su círculo cercano, ¿a quién van a pedir ayuda? A las instituciones, a lo que sea. Y eso al final, pues, vale, si el Estado te ayuda, más dependiente eres de él, pero menos vas a poder hacer por ti mismo. Ujú. La verdad Así que así pasa, ¿no? Cada vez más gente que llega a sus últimos años y en lugar de que una familia le cuide, tiene que estar en una residencia, en fin, este tipo de cuestiones. Pues bueno, vamos a pasar con las preguntas express. Ahora sí, ya sabéis, en la descripción tenéis todas las redes de Valentina, cositas que nos he ido comentando, así que ya sabéis, seguirla. Pues lista para las preguntas express. Lista. Vamos a por ello. Un libro, Deshumanizando el varón, de Daniel Jiménez. un hábito, Te nombraría varios, pero si te tengo que nombrar uno, rezar. una frase. Sí, porque el feminismo te dio voz, no te permite disentir, no te liberarán de nada, solo que me te doy. Perfecto. ¿Te gustaría tener hijos? Ni me gustaría ni me disgustaría. O sea, dejo que eso no lo Según digo. cómo se vaya, Dios va a ir proveyendo. ¿Plato de comida favorito? Qué difícil me lo pones. Vamos a decir lentejas. Genial. ¿Un invitado que te gustaría que viniese a este podcast? Experto en igualdad. ¿Tu mayor logro? Bueno, supongo que podría decir mi canal. ¿Tu mayor miedo? No lo pensé nunca, me parece. Esto de Express tiene poco. ¿Cómo se nota que es un psicólogo que toca pelota así con estas preguntas? Mi mayor miedo, supongo que conseguir los resultados opuestos a los que busco con mi activismo de vida. Vale. ¿Tu mayor sueño? Qué difícil me lo pones. No sé, no tengo demasiados sueños. El que tengo cuando llego a la cama por la noche. Ese. Vale. Bueno. ¿Tu principal valor? La bondad. ¿Tu próximo objetivo
a corto o medio plazo? Me estás preguntando todo esto en un momento de tantos cambios en mi vida, de que no te sabría decir. Creo que reorientar los objetivos de mi canal. Perfecto. ¿Dónde se ve Valentina en 5 años o dónde le gustaría verse? No tengo ni idea. No te arruiné las preguntas. No, o sea, esto al final es, vamos, puede salir perfectamente que no se dé la respuesta en el momento. ¿Y un mensaje que dejarías al mundo si mañana tu canal desapareciese, todo el contenido que has subido se eliminase? ¿Un mensaje que dejarías al mundo para que... Perdónense y amen a sus enemigos. Qué bueno, qué pasada. Bueno, he visto que has comentado el tema de rezar. Ujú. También estás reconectando un poco con esa parte, ¿no? Sí, totalmente. Cristiana, Sí, absolutamente. ¿Qué es lo principal que te ha aportado en este tiempo? Bueno, no sé si comentaste por redes que te ibas a bautizar, ¿estás bautizada? Todavía no, estoy en ese proceso. Ajá. Paz, supongo que es eso, paz. Le decíamos, ayer hablábamos con Andrea sobre, por ejemplo, si la recomiendo un montón la serie de Chosen, ¿no? Y una de las frases que podrían representar esto es una frase que escuché ahí de boca de Mateo, ¿no? Del apóstol Mateo, que decía, lo único que tenés que hacer es seguirlo, ya está, no hay más. En ese momento ya todo el resto de la incertidumbre, los miedos, esa necesidad de control de todo, desaparece, es paz. Por eso te digo, no sé dónde estar en 5 años, no sé si voy a tener hijos o no, ni tampoco sé cuál podría ser mi sueño, porque eso ya no lo pongo en mis manos. Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que al final una de las cosas, a mí por lo menos me ha servido un montón, es el intentar ser cada vez más coherente conmigo mismo. Y por ejemplo a mí me ha costado un montón en redes sociales atreverme a decir ciertas cosas que pensaba, que lo mismo le decían gente más cercana. Y luego cuando he empezado a hacerlo, paradójicamente, o sea, obviamente que hay gallinas que salen, como he dicho antes, pero hay muchas más gallinas que entran y sobre todo que conectan más contigo porque te ven más auténtico. Así que, bueno, yo de verdad que te animo a que sigas a tope con tu canal y sobre todo que lo lleves a lo que te genera más coherencia, porque estoy segurísimo de que, obviamente, todo el contenido que hay ya es la hostia, pero lo que sigas haciendo y todo lo que tienes que aportar y la forma de comunicar, vamos, que es alucinante, eso no se puede quedar ahí como sin nada. Así que, a por ello y te doy todo mi ánimo para que esa reorientación del canal sea lo mejor posible. Ya veremos cómo sale. Seguro que muy bien. Y bueno, y sí, tiene que ser otra cosa, puedes ir viendo. Tal cual. No lo controlo yo, así que... Efectivamente. El de arriba y el que está en todas partes irá decidiendo. Pues bueno, lo dicho, seguir a Valentina en sus redes, apoyarla en sus vídeos, compartir esta entrevista si consideráis que es útil con más personas a las que les pueda aportar. Y yo siempre despido el podcast, Valentina, dejando al invitado que se despida con un mensaje final. El que quiera, improvisado, puedes decir los quiero a todos o mandarles a la mierda, lo que te apetezca. Puedes decir lo que tú quieras, es tu momento. A mí me mandas a cerrar un programa, un podcast o lo que sea y cierro como los veo en mi canal. Ya está, los amo, cabeza de pollo. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.